Amables televidentes, se los saluda José Alberto Tejada Echeverry, presentándoles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy, nuestros invitados, tenemos a nuestra periodista en estudio, Grecia Hurtado, quien nos acompañará con 3 invitados, una invitada y 2 invitados vía Skype, periodistas internacionales. Rocío Gutiérrez, ella está conectada con nosotros desde Santiago de Chile. Claudio González está conectado con nosotros desde Ciudad del Este, en Paraguay. Y Oscar Coca está conectado con nosotros desde Córdoba, Argentina. Ellos 3 y Grecia estarán conversando con ustedes y conmigo sobre la situación convulsionada que vive América Latina a propósito de los últimos acontecimientos que se vienen dando en varios de nuestros países, entre ellos la propia Chile, que está en pleno proceso constituyente, pero que ha venido como Colombia en unos años, 2 años muy movidos. Argentina, que tiene en el presidente Alberto Fernández una parte de la población cifrada muchas esperanzas, otra parte mucha frustración, pero en todo caso un país que no obstante su crisis económica sigue siendo un país que tiene un peso político y económico muy importante en la región, al lado de Brasil. Y Paraguay, que es un país que desde que superó, entre comillas, la dictadura de Stroessner, ha procurado o ha intentado entrar en el clima democrático y queremos conocer de viva voz de parte de nuestro colega Claudio González cómo se está viviendo las tensiones que un gobierno como el de Jair Bolsonaro está generando, donde Paraguay está ahí como en la mitad del sándwich entre Brasil y Argentina, etcétera, porque son 2 opuestos ideológicos. Pero también quisiera invitarlos a que nos ayuden a mirar desde cada uno de sus países la situación que vive América Latina, porque ya sabemos que Nicaragua está a puertas de nuevas elecciones, que hay problemas de factura dictatorial por parte de Daniel Ortega, que al ícono de la revolución nicaragüense, Sergio Ramírez, se lo tiene prácticamente en presidio o en tema de captura por su negativa a aceptar el régimen impuesto por Daniel Ortega después de que fueron compañeros de la revolución nicaragüense de 1979, pero también lo de Nayib Bukele en Salvador, que prácticamente está desmantelando el Estado democrático porque ha cambiado la Corte Constitucional, porque ha destituido al fiscal de la República y está tomando medidas muy complicadas. Al lado de ello, ANLO, Andrés López Obrador, quien es el otro gigante de América, al lado de Jair Bolsonaro, en Brasil, pues lidiando los líos de migración, pero también los líos de vacunación que se han puesto muy presentes tanto en México como en Brasil. Estos son pues la panorámica de los múltiples temas que podemos tocar, y la idea es que hoy hagamos una mirada latinoamericana. Rocío, yo la quiero invitar a usted a que comience desde Chile contándonos un poco cómo está la situación en Chile. No solo la constituyente, sino el ánimo, cómo están los jóvenes, cómo están los estudiantes, la gente que se rebotó en los 2 años anteriores, hoy de cara a la constituyente, cómo está su actuación. Hola, buen día, espero que estén bien. Bueno, la verdad es un panorama bastante extraño. La verdad es que desde 2019 la crisis social en Chile golpeó bastante fuerte. En este momento se está generando la Carta de la Nueva Constitución sin mucha tranquilidad, la verdad, al respecto. Han habido bastantes sucesos que han empañado, por lo menos dentro de la prensa local, un poco este proceso.
La verdad es que ha sido un poco difícil llevarlo de una buena forma porque siguen habiendo muchísimas personas detractoras de este proceso que ya está, ya se está dando. La verdad es que la población en general ha estado mucho más tranquila. También tenemos que tener presente que el contexto de la crisis sanitaria ha hecho que las personas no salgan más ni se manifiesten mucho. El 11 de septiembre fue un día de la conmemoración de la dictadura militar. Esos días sí hubo bastantes manifestaciones en las calles, hubo violencia, hubo la quema de algunos autobuses, también hubo la solicitud de que se generara realmente lo que se supone que los constituyentes están haciendo, que es generar un indulto, una ley de indulto para las personas que fueron encarceladas y que aún están en situación de ser presos políticos a raíz de las protestas que se generaron desde el 19 de octubre de 2019 en adelante. No, ustedes tienen una particularidad y es que ahora mismo la Asamblea Constituyente está presidida por una líder indígena y esto ha generado también mucha urticaria en ciertos sectores de no solo de su país, sino de América Latina. Finalmente, ese liderazgo de los indígenas en la nueva intento de nueva constitución, realmente cómo ha sido tomado por la población chilena. Se te La apagó el verdad es micrófono. que... ¿Cómo? No, no, sigue, sigue, Ok. sigue. Desde la población ha habido una recepción bastante positiva. La verdad es que es la primera vez que hay una persona representante de la nación mapuche dentro de Chile, que es un pueblo indígena nativo muy importante. Han habido también respuestas desde otras bancadas políticas en que dicen que consideran un poco violenta la forma de expresarse de esta persona o las solicitudes que se hacen, pero creo que esto responde en realidad a una necesidad que se ve en general en Latinoamérica de tener una representatividad de estos pueblos que realmente tienen mucho que decir, tienen mucho que aportar y que han sido invisibilizados históricamente hace más de 200 años. Ya. Bueno, yo le pregunto ahora a nuestro colega Claudio González, desde Paraguay. Aquí tenemos tres representantes de tres países del Cono Sur. Solo me falta Uruguay para que estuviera el Cono Sur completo. Paraguay, Argentina, Chile y faltaría Uruguay. Claudio, usted desde allá de esa punta de América en la parte sur, ¿cómo leen ustedes la situación de América Latina en general y cómo se ubica Paraguay en esta situación actual del continente? De América Latina en general tenemos una realidad. Nunca hubo políticas verdaderas de desarrollo del sector agrario, del sector menos pudiente, del sector social. Y vivimos una realidad de que en números y en influencias crece la cantidad de las personas que originalmente eran marginadas apenas. Y entonces surgen varios movimientos, varias reacciones a raíz de esto. Porque en Paraguay tenemos una particularidad de que nosotros, población indígena, en Paraguay tenemos poquísimo. La población indígena en Paraguay es menos del 1%, pero al mismo tiempo que es menos del 1%, es la población que tiene la cultura indígena más insertada, en donde el idioma oficial del Paraguay es el único del continente americano que es, y su idioma oficial es el idioma aborigen de los indígenas y está adoptado y es hablado aproximadamente por el 85%, 80-85% de la población. En forma habitual lo hablan el 40% de la población. El idioma indígena. A pesar de que estoy mencionando, menos de 1% de indígenas tenemos hoy, porque se les marginó, se les aisló, se les
encerró y se les aniquiló, en otras palabras. Pero la cultura y los hábitos, costumbres, es todo de los indígenas. Bueno, sigue. Se te fue Sí, el y sonido. entonces da una realidad. Otra de las cosas que hace es el aspecto de las posibilidades. A raíz de que no hay políticas de desarrollo, no hay un sistema de incentivos, apoyos cooperativos, algunas asistencias técnicas, algunas cosas para que mejore la situación de los no urbanizados. Entonces surge el tema de que ahora tenemos casi un estallido en las ciudades de las franjas de pobreza y un montón de cosas. Y entonces, y otra de las cosas es que el tema de drogas, anteriormente el centro de la droga en Sudamérica era Colombia. Ahora el centro de la droga de Sudamérica se está trasladando a Paraguay con grandes narcotraficantes. Recientemente se incautó un cargamento que llegó originario de Paraguay, que en latas de pintura se fue por África y llegaba a Alemania por un valor de más de 4.000 millones de dólares de valor de mercado de ese cargamento de droga, de un cargamento nada más. O sea que el movimiento aquí es inmenso y el mundo y el poder político que están asumiendo la gente del narcotráfico es inmenso. Ellos están en el deporte, en la política nacional, en la política municipal, en la política o sea, la influencia es inmensa y la gente sabe, ese trabaja tal tipo de negocio y no, o sea que se sabe por su actividad y por sus movimientos y esa es nuestra realidad acá en Paraguay. Y a la gente pobre, a la gente menos pudiente le es más simple acercarse a eso y brindarle servicios. Perfecto. Bueno, Oscar, usted desde Córdoba, Argentina, también denos su mirada panorámica sobre la situación del subcontinente de América Latina, por lo menos América del Sur, y también cuéntenos un poco cómo está el ambiente político y social allá en su país, Argentina, porque este programa lo estamos intentando hacer y vamos a seguir haciendo programas de esta naturaleza, es porque sentimos que América Latina está de nuevo en ebullición, es decir, todo lo que pasaba en los años 70 del siglo pasado y los años 80 del siglo pasado pareciera que se está reeditando en la segunda década del siglo XX. Siga usted, por favor, Oscar. Bueno, con mucho gusto. ¿Me recibe bien? Sí, señor. ¿Me copian bien ahí? Sí. Bien. Sí. Es difícil iniciar esta charla porque tendría que dar un parámetro de cómo entender a los argentinos y cómo entender la Argentina. Se te fue el lado. ¿Qué pasa? ¿Ahí me copian? Sí. Bien. Decía que entender a la Argentina es muy difícil, inclusive viviendo dentro de nuestro país. Por la ambigüedad de lo que piensa la gente. Siempre decimos de la clase media que predomina en nuestro país cuando en realidad es una burguesía incipiente. Gente que en algún momento económicamente estuvo mejor y hoy está ya entrando casi en la indigencia. ¿Culpa de quién? Bueno, hay que buscar muchas razones. Esto no es una razón de este gobierno ni del gobierno anterior. Esto es una razón que lo podemos, a mi criterio y opinión, señalar a partir del año 1955, cuando un grupo respaldado por la oligarquía, obviamente, y por, hasta diría, el poder de Norteamérica, sacan del gobierno al general Juan Domingo Perón. Él había establecido un gobierno con una ideología de la tercera posición, soberanía política, independencia económica y justicia social, que eran los tres parámetros de esa doctrina, y se había convertido a partir de ahí en un gobierno populista. Hay hechos históricos, más allá de lo ideológico, como por ejemplo el voto femenino, el agrupamiento y el empoderamiento de los sindicatos en Argentina, o sea, el valor dado al hombre que trabaja.
obviamente la reacción de otros sectores, los sectores del poder económico, se empezaron a brotar con una bronca que llega hasta la famosa Revolución Libertadora, entre comillas, de 1955. Desde ahí hasta la fecha han sucedido gobiernos autoritarios, gobiernos de coalición, gobiernos militares, pero nunca se terminó de cerrar lo que hoy llamamos la grieta. Acá en Argentina se le denomina la grieta. Ha quedado separado la población entre peronismos y antiperonismo. Eso es lo más real que les puedo transmitir. A partir de ese momento, este gobierno populista que hoy tenemos, en medio de una pandemia, recibe el gobierno de manos del macrismo, o sea, de Mauricio Macri, con una deuda externa terriblemente aumentada, con política de precios tanto en los bienes de consumo como en las tarifas de servicios tremendamente elevadas, y con una cosa mucho más grave que es los grandes medios de comunicación de la Argentina, digo los medios predominantes, que gozan de mucho capital, absolutamente designados a establecer políticas en contra del gobierno actual. Ojo, no estoy haciendo una apología precisamente del gobierno, que yo soy simpatizante de este gobierno, pero me gusta tratar de ser en este caso imparcial para que se entienda desde afuera qué pasa con nosotros. Pero hoy, dado que mi tema primordial siempre fue la geopolítica, no me puedo alejar de eso. Primero trato de hacerles un pequeño pantallazo de cuál es la situación política hoy. El gobierno deposiciona a Alberto Fernández todo este tiempo, en lugar de hacer propuestas de construcción, simplemente ataca al gobierno actual. Yo eso no lo considero una oposición valedera, porque no se le brinda al pueblo lo que realmente el pueblo necesita. No obstante eso, este próximo fin de semana pasado hubo elección de medio término, las famosas PASO, que es una suerte de interna oficializada que se va a refrendar en noviembre, y ahí se va a determinar definitivamente cuáles van a ser las bancas de senadores y diputados que van a ocupar nuestro Congreso. Hoy el Frente de Todos, que es el núcleo del gobierno actual, del Ejecutivo actual, todavía tiene quórum propio, que se puede alterar de acuerdo a los resultados que han pasado en esta elección que tuvimos este fin de semana. Dicho esto, me cruzo un poquito hacia la orilla de nuestro mar y veo qué es lo que está pasando en todo el continente suramericano. El Imperio Británico, cual tuvimos un pequeño desacuerdo en el año 82, lo digo con ironía porque me tocó participar en él, en ese desacuerdo se establecieron en los tratados de Madrid las realidades que va a pasar Argentina en los próximos 20 años. O sea, el saqueo de todos los capitales, de todo lo que Argentina puede producir como bien, como botín de guerra. Negar esto es no entender qué pasa con la geopolítica internacional. El Atlántico Sur, hoy, va a haber un eje a futuro y que espero que no llegue a concretarse de los próximos conflictos militares. Tenemos por un lado Rusia-China y por otro lado Estados Unidos y el Reino Unido. Las Islas Malvinas hoy nuestras que tanto reclamamos y creo que con justicia, simplemente pasan a ser, y lo voy a decir muy peyorativamente, un portaaviones en medio del Atlántico. Ya no es solamente el recurso de bienes, de recursos naturales como el petróleo, la pesca o del mar, ya no. Eso es la situación de predominio geopolítico. Ya sabemos lo que pasa en el Canal de Panamá y nosotros tenemos el paso del Estrecho de Magallanes hacia el Pacífico, entonces ya sabemos todo eso. Por supuesto que qué mejor para los grupos de poder internacional que lograr tener a un pueblo adormecido, tener a un pueblo ocupado en otras cosas y evitar de esa forma un estallido social efectivo. Porque no hay todavía en nuestro país algo que se vea como pasa a veces en Chile, como les pasa allá en Colombia,
como Venezuela. Acá ya se habla de, la oposición política habla de Argenzuela. No estamos cerca de eso que quieren hacer. A ver, no sé si lo estoy aturdiendo con demasiada información. Trato de hacer un paneo general, a ver si se entiende cuál es nuestra posición, ¿no? ¿Está bien por ahí? Sí, sí, sí. Continúe, termine. Bueno, hoy la realidad política es que Alberto Fernández tiene que continuar administrando este país con aciertos, con errores. Ha habido muchos errores, filtraciones de información que acá le llamamos las fake news, en las cuales predomina que un funcionario se saque una foto en una fiesta en plena pandemia. Eso parece que la sociedad lo regula y prevalece. Voy a dar algunos hechos que he producido de este gobierno popular. Por ejemplo, 500.000 computadoras para estudiantes, niños, especialmente niños, que se han entregado. Hecho de ayudas económicas a pymes. Pymes son las empresas intermedias o pequeñas en este país para que no cierren. Y tratar de enfrentar esta gran deuda externa que nos quedó. Es terrible, es terrible. Los servicios en la Argentina, desde el gobierno anterior de Mauricio Macri hasta la fecha, que se tiran mutuas culpas, han aumentado cerca de un 3.000%. Escucharon bien, 3.000%. Entonces, y ahí estoy viendo, gracias, ahí estoy viendo justo una imagen de nuestra querida Córdoba, ahí de la peatonal. Pero bueno, Córdoba siempre fue una isla al respecto y tiene que ver con esta situación nacional. Córdoba siempre fue un bastión del Partido Radical, que sería la base de la oposición hoy, transformado en el PRO, que es el partido que inventó Mauricio Macri para dedicarse a la oposición. Pero insisto, construir políticamente es una cosa y ser una oposición de quejas Perfecto. es otra. Sí, sí, es otra, Oscar. Absolutamente otra. Sí, Oscar, permíteme, dame la oportunidad de volver con Claudio y con Rocío para que podamos seguir conectando, tejiendo este diálogo sobre la visión de América Latina. Creo que ha sido muy interesante su contexto, el que nos está mostrando, y esto me lleva con la venia de Grecia, que la tengo allí esperando que le dé la palabra. Permítame, les hago una pregunta a ustedes tres. Lo que uno percibe, no solo por lo que vive aquí en Colombia, sino lo que uno oye de ustedes, por ejemplo, ahora que los escucho a ustedes, es que definitivamente estamos tan imbuidos en cada país en nuestros propios líos que no hay tiempo para mirar el bosque, porque cada gobernante y cada sociedad mira solamente los árboles. Y entonces no tenemos ningún tipo de vocación latinoamericanista, por más que hayan algunos teóricos y hayan algunos discursos para que hagamos un trabajo tipo UNASUR y lo que se intentó hacer hace algunos años. No hay en este momento, ni pareciera que haya la voluntad política de los gobernantes, y como que tampoco hay el tiempo, porque son tantos los problemas internos que hay que sofocar que no hay tiempo para pensar en la geopolítica continental. A mí me gustaría que reflexionáramos sobre ello, porque me preocupa mucho lo que dice Claudio González del Paraguay. Nosotros que vemos el narcotráfico como el gran combustible de esta guerra, de esta narcoguerra que se ha vivido al interior de Colombia, sabemos el drama que esto genera para todo en la sociedad, y que eso le haga pasar a un país pequeño como Paraguay es muy triste. Pero sí me gustaría que miráramos ese contexto latinoamericanista, que ustedes le den una mirada. ¿Qué explica que no tengamos tiempo ni vocación para mirarnos como subcontinente? Rocío. Me parece que efectivamente es una situación un poco compleja la que estamos viviendo en todos los países de Latinoamérica. Creo que también es un poco difícil conseguir esta mirada como de poder unificar la región. Creo que sería fundamental, porque finalmente los problemas que se viven en todos nuestros países, a mi parecer, tienen exactamente la misma raíz,
y que es que Latinoamérica simplemente sirvió para crear la base del desarrollo y dentro de todo de la estabilidad que pueden vivir ciertos países, como sucede especialmente con Europa. Tenemos una riqueza natural impresionante de todo tipo y no somos capaces de valorar lo que tenemos y seguimos siendo todo el tiempo países extractivistas que estamos dando nuestros recursos para que salgan afuera y para que otras potencias sigan creciendo y se sigan consolidando y se siga consolidando también la hegemonía de estos países sin percibir realmente el poder que tenemos. Creo que también por otra parte es importante considerar que estamos en esta crisis porque nuestras sociedades han aguantado muchísimo tiempo un abuso colosal y llega un momento en que decimos, hey, no más. Personalmente yo estuve esperando muchísimo tiempo que Chile despertara, porque esa es como la frase, Chile despertó. Yo pensé que no lo iban a hacer, yo pensé que la población no iba a reaccionar nunca más. Me parecía que estábamos sometiéndonos casi de buena gana ya por siempre. Y llegamos a este punto porque realmente se está generando un punto de inflexión, se está generando un punto en que ya no hay retorno. Y básicamente es porque la población se está dando cuenta de que las plutocracias se estuvieron tomando todos los recursos, todo el poder político, todo el poder de decisión, y claramente que no va a haber una voluntad política, no de buena gana, en cambiar este sistema, porque realmente no da para más, no aguanta más, o sea, realmente es insostenible y es indigno. Sobre todas las cosas, creo que una de las palabras que más se ha repetido es que este movimiento no va a parar hasta que la dignidad se haga costumbre. Bueno, ¿y usted particularmente es optimista con lo que va a resultar de la constituyente chilena? La verdad de las cosas, me parece que por cómo se han estado dando las cosas últimamente, cómo se han estado dando los hechos, sobre el foco principalmente que le han estado dando los medios tradicionales y masivos a este proceso, me parece que si seguimos así, yo no tengo mucha fe porque se está ensuciando, se está enlodando todo este proceso simplemente porque las otras facciones que están detrás, viendo cómo será este proceso constituyente, no se tranquilizan, no asumen de que esto es una realidad. Creo que de cualquier forma es mejor lo que va a gestarse ahora porque ya por lo menos se está escuchando a la población indígena, se está escuchando a las minorías, se está incluyendo más una diversidad y políticas que le den a la mujer también un rol importante dentro de los puestos de toma de decisión. La verdad que no creo que sea una gran solución, pero sí es un avance y como tal se agradece bastante porque somos el único país en Latinoamérica que sigue siendo regido por una constitución hecha en dictadura. Entonces, yo ya con saber que nuestra constitución va a ser hecha en democracia, me quedo satisfecha. Bueno, sí, en eso usted tiene toda la razón. Eso es verdad. Claudio, usted, su mirada como periodista y como paraguayo de lo que ocurre del ambiente de América Latina. Una de las primeras cosas que tenemos que nosotros entender los latinoamericanos es la colonización de España y de Inglaterra como polos opuestos. España llegó para extraer, para quitar la riqueza que pueda extraer de nuestros territorios y no era la de producir. En cambio, los ingleses llegaron en la nada, en un territorio que no había casi ni población, para construir su desarrollo. Entonces, ese es la primera gran diferencia de las posturas de la potencia, ¿verdad?, de Estados Unidos y nosotros. Ahí la gente llega con la idea de producir, hacer y ejecutar una idea o un proyecto. Acá, en cambio,
se quedó instalada la postura de, bueno, aquí vamos a extraer y quitar todo lo que podemos. Ese por un lado. Por otro lado, como parte de ese proceso, tenemos la corrupción en nuestros países como un peso gigante. Paraguay no era tan corrupto anteriormente y la gente era más honesta y más productivas hasta que llegó Stroessner y entonces había una gran inestabilidad y Stroessner tuvo necesidad de someter a la población con una rígida dictadura en donde le dio poder a los que eran estronistas, a los que eran sus seguidores, de poder realizar lo que se les canta. El presidente del partido de gobierno podía cambiar jueces, podía cambiar directores de instituciones, podía cambiar sacerdotes, podía hacer lo que le parecía, podía conceder también favores y solamente podían hacerlo los estronistas, hasta que se fue Stroessner y se quedó instalado en el Paraguay el peor cáncer que puede tener un país, que es la corrupción. Entonces, al salir Stroessner, todos se dieron con derecho a ser corruptos también como lo eran solamente los estronistas. Entonces, ahí el Paraguay hace 30 años no puede salir de la corrupción ahora y ese es su mayor peso. Tiene un potencial enorme, productividad, tierra fértil, población joven. Las condiciones son ideales, pero la corrupción lo hace terriblemente dañado por todo lo que potencialmente puede y lo que realmente está realizando. Y yo creo que varios países en nuestra Latinoamérica, la corrupción es algo muy duro. Y el populismo está en los dos sectores. El populismo es de derecha, como Bolsonaro, el populismo es de izquierda, como muchos. Entonces, el populismo normalmente se mezcla con corrupción. Y esa es la parte de Latinoamérica que nos pesa y que no nos permite avanzar y desarrollarnos como pueblo. Ese es nuestro mayor cáncer. Y hay un candidato que ahora, en el 2023 nosotros hacemos el nuevo tratado de Itaipú. Itaipú termina su tratado y ahí es uno nuevo. Y ahí entonces habría posibilidades, pero ya trataron por medio de la corrupción, de establecer reglas, normas para que no se aproveche para el desarrollo del Paraguay. O sea que son varios factores y la corrupción es terrible. Se descubre, se enfrenta y no son sancionados los corruptos. Entonces yo intento ser corrupto. Si me sale, me sale. Si no me sale, no me castigan. Y entonces es terrible. Acá en Paraguay y creo que en la mayor parte de Latinoamérica. Ya. Oscar, en Argentina, no obstante todas las dificultades que ustedes pueden estar viviendo ahora, se ha reconocido en el subcontinente americano como el país que ha tenido las mejores opciones educativas para su población en el contexto latinoamericano, al punto que ustedes son receptores de un buen índice de flujo migratorio de estudiantes de América Latina que van allá a estudiar en sus universidades y sus institutos especializados. A mí me interesa mucho que nos explique de eso, cómo está ese panorama. ¿Ustedes siguen siendo fuertes en la cobertura educativa, en garantizar esa educación, si no gratuita, semigratuita, que ha caracterizado a la Argentina pues de las últimas décadas, que entre otras cosas el gobierno de Perón fortaleció mucho en su momento, o esto también ya se ha desmantelado? No, gracias a Dios no se desmanteló, pero hay cosas que se han soslayado demasiado para mi gusto, como por ejemplo, la formación de los periodistas, que es una parte de la educación, hoy está en manos de los grandes medios, o sea, sacando la Universidad Nacional de Córdoba, que tiene la Facultad de Ciencias de la Comunicación, el resto está todo en manos privadas. Entonces, el condicionamiento de la editorial que va a decir cada periodista, ya sabemos por dónde va. Va por el lado que el dueño del medio le indique.
Eso sería en la génesis de lo que es la comunicación. Pero yendo a la cultura y a la educación general que tú me preguntas, te puedo decir que creo que nos debemos en Argentina un gran Congreso Nacional Educativo, yo le pongo ese título por ponérselo nomás, ¿no? Que puede durar un día, una semana, un mes, un año o 10 años. No importa el tiempo que dure, lo que importa es que es la conclusión de qué necesita nuestro país para los próximos 50 años, qué formación necesita para su población. Porque en los últimos años se han copiado sistemas como el de España y que si yo lo baso en la educación que yo recibí, yo estoy en el orden de los 60 años de edad, entonces tiene otro contenido, un contenido más academicista, más bibliotequista, si le querés llamar así. ¿Se entiende? Hoy es como que si no llevo a la juventud solamente al uso de la computación o de la robótica, no va a funcionar. O sea, el humanismo un poco se está dejando de lado. Pero ojo, esto es una cuestión de una conciencia internacional a mi criterio que viene. Ahí donde yo veo la penetración absolutamente de los poderes internacionales, desde lo económico y obviamente lo educativo. No somos ajenos, como decía Claudio y como decía Rocío, no somos ajenos a lo que pasa en el común denominador de Latinoamérica, corrupción y droga. Acá tenemos la ciudad de Rosario, que es la cuna de la bandera. En menos de 20 días ha habido 32 asesinatos. Por ahora, son enfrentamientos entre bandas narcotraficantes. Hay algunos daños colaterales que no son tan masivos todavía, pero ¿qué pasa con la política de Estado? En este caso el provincial, que es la provincia de Santa Fe, y está ausente, o sea, tierra allanada para el narcotráfico. Colombia sí que lo sabe. Tuve la suerte de visitar Bogotá y conocer Medellín en alguna época de mi vida y me asombraba. Hoy tenemos los vehículos, las motos, las motocicletas, que están haciendo el mismo trabajo que se hacía en Colombia hace 20, 30 años atrás. O sea, ¿se entiende? Eso también es parte del concepto educativo que a veces en las escuelas un poco se lo olvida. Hoy en pandemia se está volviendo muy, muy lentamente a las clases presenciales, con todos los riesgos que conlleva. Entonces predominan más los miedos que de contagios del coronavirus que otra cosa. Entonces ahí corre peligro ese sistema educacional. Por un lado, la escuchaba Rocío cuando estaba hablando de la constituyente y recuerdo que en el año 1949 Perón establece una reforma constitucional y se llamó la Constitución del 49. Cuando se lo echa del poder en el 55 se abolió directamente esa constitución y se volvió a la de 1853 con algunas reformas que se hicieron en el año 1994. Hoy no tenemos una constitución verdaderamente democrática. No la tenemos. Estamos discutiendo los poderes políticos, cómo se van a allanar, en qué términos oficiales, si 4 años, 6 años. Estamos discutiendo si es bueno tener reelecciones, etcétera, etcétera. Ahí entra a jugar, lo que bien dijo Claudio, la corrupción. Mucha población argentina, después de estas elecciones, dice lo siguiente: es más de lo mismo. Cuando escuchas la voz del pueblo que se refiere de esa forma, te preocupa decir cómo más de lo mismo. ¿Por qué? Porque son los mismos actores, los mismos candidatos, no hay renovación real. O sea, eso es lo que se está viviendo hoy en la Argentina. Una suerte de confusión, todavía no se ha llegado al caos absoluto que se llegó en algunas épocas. Gracias a Dios, dejamos bastante de lado la década del 70, que ustedes saben lo que pasó en toda esa década, mucha gente desaparecida. Veo lo que tristemente pasa en Colombia y me asusta porque ya se vivió acá en Argentina. Parece ser que los grandes capitales o el gran poder económico no se resigna que el pueblo necesite otra cosa y quiera obtenerlo por las buenas. Entonces se originan esta serie de violencia. Bueno, esto es un poco, les pinto el panorama de lo que está pasando, pero
concretamente la parte educativa no la hemos perdido. Hay una suerte, sigue manteniéndose la migración de otros países para venir a hacer sus cursos, sus tareas o sus carreras universitarias acá en Argentina. Córdoba es cuna de eso. Es una de las universidades más antiguas del país. Me halaga decirlo, me ufana decirlo. Así que bueno, no sé si con este pequeño cúmulo de información Así es. Gracias. Gracias, Oscar. Grecia me está por el interno pidiendo la palabra para hacer un comentario o una pregunta a ustedes. A ver, Grecia, ya le doy la palabra. Hola, un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias. He estado muy atenta escuchando y es como, de alguna manera, escuchar todos este panorama que hay en los diferentes países. Es como que son muy parecidas las situaciones con Colombia, ¿no? Tenemos un problema de falta de democracia, problemas políticos, económicos, sociales, la misma situación un poco con el tema de la droga, problemas que son muy parecidos a Colombia, pero claramente acá yo siento que estamos mucho peor. De hecho, todavía estamos con nuestro estallido social ahí a flor de piel. Bueno, estamos a punto de volver a tener gente en las calles protestando porque seguimos siendo parte de un sistema político corrupto. Y este cáncer de la corrupción como que inunda todos los países, ¿no? Tanto Paraguay, Chile, Argentina. Yo he tenido la oportunidad de debatir, de conversar un montón con Rocío y de verdad que es bastante parecido, que todos los países requerimos como lo mismo, las garantías mínimas para la vivienda, para la educación, para la alimentación y para la salud, y que estas cosas a veces no son garantizadas en su totalidad. Y por lo menos con el hermano país no tan cerca, Paraguay, nos identificamos con esto del tema de los indígenas, de nuestras culturas étnicas, del reconocimiento de las lenguas, que a veces eso no está tan persistente, que a veces no le damos la importancia que deberíamos darle a nuestros pueblos ancestrales, que son en su mayoría pisoteados, denigrados. Acá en Colombia vivimos una situación muy dura de racismo también y de clasismo, y es increíble pensarse que tengamos este tipo de actitudes con los pueblos que realmente son los originarios de estos países latinoamericanos. Bueno, hay muchísimas cosas que conversar al respecto, es totalmente extenso el tema de la situación de Latinoamérica y bastante parecido, aunque yo sigo creyendo que en Colombia estamos mucho peor, porque a diferencia de ustedes, bueno, no tienen el fenómeno de las guerrillas, ¿no? De los grupos armados, de las disidencias, de que acá no solo tenemos las FARC, sino como grupos que se desmovilizaron pero siguieron por ahí, bandas delincuenciales. Creo que el nivel de delincuencialidad en Colombia es más alto que en los países que tenemos hoy invitados como Paraguay, Chile y Argentina. Mi pregunta hacia ustedes es como, bueno, ¿cuál creen que es el camino a que se mitigue un poco la corrupción en Latinoamérica, que creo que es de donde se desencadena todo lo demás? La delincuencia, la falta de oportunidades, la situación social, económica y política complicada y difícil. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que podría ser una propuesta? Ustedes que digan, yo creo que mi país podría cambiar fuertemente y podríamos mitigar el cáncer de la corrupción si pasara esto, esto y esto. Quisiera saber, cómo desde la perspectiva de cada uno de los países invitados, ¿cuál consideran ustedes que es el camino hacia ese país mejor que todos intentamos construir o que todos soñamos? A ver, Claudio, comience usted respondiendo. Sí, la corrupción afecta grandemente, enorme a nuestro país. Y uno de los ejemplos que pasa es que Paraguay es un gran productor agrícola, es productor exportador primario, agrícola y ganadero. Y dentro de eso, más o menos Paraguay exporta más de 10.000 millones de dólares anuales en esos rubros. Solamente el 10%. Otra de las cosas, Paraguay no puede vender esos rubros afuera. No puede venderlo a China, no puede venderlo a Rusia, no puede venderlo a nadie, porque Paraguay, por su corrupción, no es confiable. Entonces son empresas multinacionales las que se instalan acá, compran el producto de Paraguay y lo venden a China
lo venden a Rusia, lo venden a Arabia. Y entonces, si contamos solamente 10% de ganancia de eso, y si nosotros pudiéramos nosotros mismos vender, quedaría $1.000 millones anuales acá, directamente al Paraguay, que pueda servir para desarrollo y demás cosas, si es que pudiéramos nosotros ser honorables y comerciar nuestros propios productos. Yo creo que la mayoría de los países de Latinoamérica hay empresas multinacionales que se encargan de las exportaciones. Eso es un cáncer. Nosotros tendríamos que tener el honor de nosotros mismos exportar. Pero pasa que un país grande como China, que tiene que firmar un contrato por tantos $1.000 millones de toneladas de granos, y de repente, por corrupción, por obvio motivo, en un momento me ofrece Rusia o me ofrece alguien, yo te voy a pagar más y vendeme eso. Entonces, le vamos a hacer faltar al compromiso que hicimos para poder vender más caro y ganar más supuestamente. Pero esa es la corrupción, esa es la falta de confiabilidad. Por eso nosotros no podemos nosotros mismos vender nuestros productos. O sea que parecería que la corrupción no afecta, pero solo en Paraguay es inmenso. O sea que 10.000 millones, o sea, $1.000 millones anuales sería solamente por no ser corruptos. Y son varios aspectos. Después, la innovación, potenciar la educación y la capacitación para que la misma gente sean innovadores, que hagan que produzcan. Por ejemplo, la UNESCO recomienda que los países destinen el 10% de sus recursos a la educación. Paraguay está destinando 3,4%, no llega a 3,5% aún, públicamente. Y el resto de la educación es privada, y la educación privada cuesta y es caro. Como ejemplo, Alemania en el 2017 quería que sus ciudadanos sean profesionales y que sean más productivos. Entonces dijo en 2017, bueno, a partir de ahora, los alemanes que estudien en cualquier universidad, las cuotas son gratis. El gobierno de Alemania va a pagar. Después se dieron cuenta que hay muchos extranjeros que llegan ahí y se reciben y vuelven a su país. Entonces dijo, desde 2017 fue eso. 2019, una nueva ley en Alemania dice, bueno, todas las universidades de Alemania son gratis para todos, para alemanes y extranjeros que vengan acá a estudiar, porque ellos quieren profesionales, gente capacitada. O sea, la educación se tiene que tomar desde el punto de vista de inversión. Es totalmente diferente que un ciudadano haya terminado su escuela y trabaje de limpiador, de seguridad, de algunas cosas, o que ese sea un científico, un investigador y un innovador. Entonces, se tiene que cambiar el punto de vista de la educación. Paraguay somos uno de los peores en ese sentido. Y, o sea, específicamente yo soy educador en la universidad y en el colegio, y es una lucha constante de ver cómo podemos hacer, pero es cuestión política, la inversión en educación y las falencias en educación. En la educación lo primero que se tiene que ver es el enfoque, hacia dónde enfocamos nuestra educación. En ese sentido, tenemos ejemplo, dos islas en el mundo, Cuba y Singapur, opuestos en el mundo prácticamente de uno detrás de otro, y los dos son islas, los dos tuvieron dictaduras férreas, los dos apostaron a la educación, pero el tema es qué tipo de educación es la que apostamos. Una educación innovadora, destinada a la creatividad y a la producción, o una educación de solamente tener títulos. Entonces, mis hermanos cubanos, tengo muchos amigos cubanos, y el enfoque es el mismo de Paraguay. O sea que es para ser empleados. En cambio, Singapur, que es un pequeño país que era pobre como Paraguay hace medio siglo, y ahora es el tercero más rico del mundo. Ellos enfocaron su educación en el sentido de, sobre todo, de la innovación y la creatividad. Entonces, ese es lo primero que tenemos que ver, el enfoque. Y después del enfoque tenemos que ver los recursos que la sociedad destina a la educación. La sociedad se refiere a tanto los recursos públicos y los recursos privados. O sea que en mi casa, a mis hijos, yo hago todo
para lo que sea gasto o lo que sea inversión para educación. Entonces, esas cosas van a hacer que nuestra Latinoamérica se desarrolle rápidamente. Muchas gracias, Claudio. Oscar, ¿qué hacemos para salir de la corrupción y del populismo de América Latina? Bueno, lo clarificó muy bien Claudio. Creo que todo pasa por ese. ¿Qué educación quiere o necesita cada país para proyectarse? Nosotros en Argentina somos 44 millones de habitantes para un territorio muy amplio, de 12 millones de kilómetros cuadrados. O sea, la mayoría concentrados en las grandes ciudades. Y estamos regalando tierra fértil que se puede explotar. Claro, algunos me dicen, pero vos estás proponiendo como en algún tiempo la reforma agraria. Y yo digo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si alguien tiene, sin quitarle su propiedad, ¿se entiende? Porque yo soy partidario de la propiedad privada, pero que sirva esa propiedad para el bien social, para el bien general, no solamente para que alguien tenga un coto de casa. Pero es una opinión muy propia la mía, ¿no? No entro en comunismo ni nada que se le parezca, simplemente acción social. Ahora bien, educar al soberano es fundamental. Acá en Córdoba estamos realizando una tarea, esto es gracias al gobierno provincial, de reflotar los viejos oficios que se habían perdido. En una época teníamos las escuelas técnicas en Córdoba y se perdieron por errores de los gobiernos de turno, pero bueno, hoy se está volviendo un poco. Para conseguir un buen plomero, no sé cómo le llaman allá en Colombia, un buen electricista, los oficios primarios. Bien dijo Claudio, no nos sirve un pueblo con un título universitario colgado de una pared con mucho coaching y mucha demagogia. Necesitamos producción, dado, insisto, amplio territorio y pocos habitantes. Se busca por ese lado y se puede conseguir, pero mientras tanto, en lo político, ¿cómo te saca la corrupción de encima? Y bueno, hace un tiempo yo presenté un proyecto que por supuesto cayó en saco roto porque le toqué el bolsillo directamente a los candidatos. O sea, acá tenemos periodos de gobierno para los senadores de 6 años y para los diputados de 4. Todavía no logro que alguien me explique por qué esa dicotomía. O sea, tendría que ser los 2 de 6 o los 2 de 4. Algunos me dicen, no, pero lo que pasa es que 4 años son poco porque la gestión que afronta ese nuevo gobierno no tiene tiempo. Bueno, démosle 6. Pero que no se reelija, que deje pasar un periodo, ¿se entiende? A ver, hay ejemplos en el mundo de sistemas democráticos que dan resultados. El de Suiza es uno, mal que me pese, aunque digan acá en Argentina que Suiza es aburrido, me gustaría vivir Argentina aburrido también así, ¿no? En el cual el pueblo elige su propio representante salido del mejor común denominador de la gente. Acá la corrupción, mientras yo quiera ser candidato permanente, hoy a diputado, mañana senador, pasado a presidente, y no va a cambiar, no va a cambiar. Tiene que haber recambio. La juventud hoy en Argentina peligrosamente, hablo en general, no en particular, ya está cansada de todos estos manejos políticos, entonces se dedican a otra cosa. Quizás a aturdirse, quizás a otros menesteres, y la intervención política de esa juventud es muy liviana, porque el resto no la deja participar en la medida que necesitamos. Bueno, eso todo parte de la corrupción. Creo que cité hace un rato lo del Congreso Nacional Educativo, que tendría que ser básico, y ver cómo nos queremos proyectar. Si no, y un ingrediente más, un poquito más de nacionalismo, que no hay que confundirlo con nazismo ni con fascismo, no, un poquito más de amor al territorio, a decir vamos a sentar las bases para tener un gran país, un país que no mire a sus vecinos como potenciales enemigos, sino un país que produzca, se refiera a sus vecinos como amigos y hermanos de verdad, que esa tan mentada hermandad latinoamericana que pocas veces practicamos, creo, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Oscar. Rocío, ¿qué hacemos? A mí se me ocurre
creo que todo lo que han mencionado es muy acertado, pero también se me ocurre terminar un poco con la tecnocracia. Por lo menos dentro de Chile me parece que uno de los errores que más caro estamos pagando la población chilena es elegir a empresarios para asumir cargos políticos. Es una muy mala práctica que se viene dando en Chile hace un tiempo en diversos cargos políticos, que es simplemente elegir, en el mismo caso de nuestro presidente, a una persona que es muy buena, pero en negocios y no en la administración de personas y de sus vidas y de sus derechos humanos. Creo que realmente esta confusión que se está dando en Chile de elegir a personas que hacen bien negocios para administrar un país es una confusión terrible. Me gustaría, creo, partir por ahí como para responder la pregunta que decía Grecia. Creo que debemos elegir a personas que realmente hagan política para ejercer cargos políticos y no confundir las cosas, porque también ahí hay un espacio muy amplio para que se dé la corrupción. Por ejemplo, la familia de nuestro presidente y las principales familias de Chile han visto un aumento de más del 80% de sus riquezas desde el año pasado en pandemia hasta ahora. Entonces, creo que si seguimos regidos, gobernados por personas que no tienen escrúpulos y que no tienen una verdadera vocación política y de llevar adelante los grupos humanos que constituyen sus poblaciones, vamos a seguir en el mismo círculo vicioso. Bueno, eso es muy importante, eso que usted está planteando, Rocío. Yo quiero pedirle a nuestro periodista Jonathan Buitrago que nos haga reporte de redes sociales antes de pasar a la última ronda con nuestros invitados. Jonathan. Buenos días, director, para usted y para todos los televidentes que a esta hora se conectan con el informativo de Nuestra Gente por aquí, por el canal 2, el canal de Nuestra Gente, y además la emisora secanestereo.com. Son varios los mensajes que nos dejan a través de las diferentes redes sociales, tanto Facebook, Twitter, Instagram y de igual manera YouTube. El primero de ellos que quiero leer es el de Carlos García. Él dice lo siguiente: en realidad, si uno ve el fenómeno de los estallidos, se dan en todo el mundo, ya que la conciencia de los pueblos ha evolucionado, superando al establecimiento que los controla. Por eso se da todo eso. Si uno ve en el mundo los que hacen más daño al planeta son unos pocos, pero ellos tienen mucho poder. Ya los pueblos se cansaron del cáncer del planeta, que es la corrupción, y quieren un mundo mejor. Vamos a escuchar el primer audio que nos dejan a través de nuestra línea de WhatsApp. Buenos días a José Alberto y a los demás panelistas. Eso ya es una frase de cajón, porque cuando las comunidades necesitan más oportunidades, necesitan la atención del Estado, sobre todo las personas más pobres, la gente que está en condición de miseria, encuentran líderes dentro del espectro político que piensan en ellos y hacen propuestas que permitan solucionar muchas de sus necesidades, entonces a eso le llaman populismo. Esa es como una carrera de agravios y parte de la pugna que hay por sostener lo insostenible, como dice José Alberto. Entonces, quede el que quede el pacto histórico, habrá que pensar en apoyar esta propuesta que Colombia tiene para salir del atraso y del estancamiento en que nos encontramos. Bueno, ahí escuchamos las opiniones que nos dejan nuestros televidentes y además oyentes de la emisora secanestereo.com. Franci Tunubala dice lo siguiente: las complejidades de cada uno de nuestros países nos absorben, pero en todos ellos hay conductores intencionales de grandes poderes y élites. Lo más grave en los estallidos sociales es la represión y la violación de los derechos humanos, donde se cometen crímenes de lesa humanidad por parte de los diferentes gobiernos. Así como pues son varios los comentarios que nos han dejado a través de nuestras redes sociales, pero vamos a escuchar el segundo audio que nos dejan a través de nuestra línea de WhatsApp.
Buenos días, Luis Alberto, a ti y al Canal 2. Bendiciones. Los estallidos populistas son aquellos que tienen líderes. Son los que tienen personas que representan una manifestación. Son aquellos que quieren beneficiarse ante el estallido social. Las movilizaciones y reclamaciones por los jóvenes en nuestro país no tienen dirigentes, no tienen un líder. Los líderes son el mismo pueblo, que luchan por una sola causa en nuestro país, por nuestros derechos. Esas son sus reclamaciones. Colombia despertó y reaccionó a tanto abuso y a tanta corrupción del gobierno. Aquí no tenemos líderes y tampoco se permitirá que se ganen otros con la lucha de los jóvenes, que ganen indulgencias con camándula ajena. Eso no se permite en nuestro país. Bueno, claro, el mensaje de nuestra televidente que nos ve a través de nuestra página web www.secanestereo.com y además www.canal2.co. Vamos a leer el último comentario que nos dejan a través de Facebook. Laura González dice: los diferentes países que han tenido un estallido social en Latinoamérica han dado un claro mensaje, y es que el pueblo ya se cansó de los malos manejos por parte de los diferentes gobiernos que siempre han pensado en unos cuantos y no en el bienestar general. Además de que la similitud que hay entre cada uno de ellos es que el poder le teme a la manifestación pacífica de un pueblo y lo único que hace el establecimiento es responder con agresión. Son los mensajes claros y contundentes que nos dejan nuestros televidentes y oyentes a través de las diferentes plataformas digitales. Hasta aquí yo dejo este reporte de redes sociales, no sin antes recordarles que no se desconecten de la programación musical que tiene www.secanestereo.com. Adelante, director. Bien, muchas gracias, Jonathan. A ustedes, queridos amigos, les quiero hacer una pregunta para que intentemos darle a nuestra audiencia, a nuestra teleaudiencia, más elementos de juicio. Quiero preguntarles por Estados Unidos, China, básicamente en el contexto latinoamericano. Hoy día, Estados Unidos, pues todos escuchamos que allá también hay tanto lío como acá, hay mucha polarización, pero sigue siendo el país que de alguna manera tiene este pedazo de geografía mundial como en su órbita. Y China cada vez se mete más a este pedazo del territorio global. Y entonces a uno le da la impresión a veces de que Estados Unidos intenta recuperar lo que descuidó de América Latina, entre comillas, con respecto al comercio internacional, a la geopolítica, y China le ha ganado ventaja. Entonces, la pregunta que les hago a ustedes es, ¿ustedes qué futuro prevén de ese ajedrez político de poderes entre Estados Unidos y China con respecto a América Latina? No estoy hablando de otras partes del mundo, a América Latina, porque China cada vez llega más acá y Estados Unidos está tratando de repeler a China. ¿Cómo ven ese futuro? Rocío, comience usted. La verdad es que es un panorama muy complejo. Me resulta muy difícil no emitir algún comentario en este contexto que haga alusión al fenómeno sanitario que vivimos actualmente. Me parece que de cualquier forma es una jugada bastante discreta para poder ejercer algún control y poder, sobre todo económico. Creo que de alguna u otra forma Chile por lo menos es uno de los países que más le ha abierto las puertas económicamente a China, pero también por otro lado vemos que es un ajedrez en que a mi parecer no podemos separar todas las jugadas porque al final estamos en un tablero, tal vez estamos muy en el rincón. Lamentablemente Latinoamérica sigue siendo un problema que se va a atender después y por eso creo que estamos en esta situación. Y de cualquier forma
creo que vamos a ser una de las regiones más impactadas, porque al mismo tiempo que somos muy olvidados y relegados en cuanto a las políticas y agendas políticas internacionales, seguimos siendo una región, un territorio muy clave en cuanto a las decisiones que se toman y lo que le da poder no solamente en territorio político, sino que también económico a estas dos grandes facciones. La verdad es que creo que es un tema que está en desarrollo. Ya. Bueno, ¿y usted, Oscar, qué dice? Me hago eco, no ser menos, me hago eco lo que dice Rocío. Realmente es muy complejo, es muy complejo. Hace un rato dije que el ambiente geopolítico va a estar en el Atlántico Sur, eso no me cabe ninguna duda. Pero, a ver, tanto el imperio yanqui, lo voy a llamar así, como el imperio mandarín, también lo voy a llamar así, están en dos situaciones potencialmente diferentes. Estoy convencido que hay un manifiesta decadencia de parte de Estados Unidos y un absoluto crecimiento de parte de China, que no es gratuito. China tiene una historia milenaria, que ni siquiera Mao Zedong terminó de tapar. La ciudad oculta siguió existiendo siempre en Shanghái, en Beijing, perdón, no, nunca la voltearon. Estados Unidos mantuvo siempre y sigue queriendo mantener su poderío en base al belicismo, ¿no? En todas partes del mundo. Conclusión, ellos están en guerra. La guerra la manifiestan en lo físico y en lo pragmático a través de otros pueblos. Cuando China va hacia algún país con su oferta económica, automáticamente aparecen problemas originados, ya sabemos de dónde. Argentina no es una excepción. Ya tenemos, lo voy a decir con ironía, 3 bases científicas, entre comillas, norteamericanas, y ya tenemos una base científica, también lo digo irónicamente, de parte de China. O sea, nos están monitoreando. Nosotros, vuelvo a insistir, somos 44 millones de argentinos nada más, en un tremendo territorio lleno de recursos naturales, ni hablar del agua. Lamentablemente hoy el presidente de Chile tiene un enfrentamiento de soberanía, entre comillas, con Argentina. Espero que se solucione como corresponde, conversando, y que no sea un efecto electoral. Para discutir si tenemos derecho a la Antártida o no tenemos derecho a la Antártida. Son recursos. La geopolítica pasa por ahí. Ya dije mi postura con lo que respecto a Malvinas, qué significa, es un enclave decisivo adentro del Atlántico Sur, y por ahí va a pasar la cosa. En la parte económica, bueno, a ver, hay mucha gente acá, muchos habitantes de la Argentina que piensan y preferimos que tengamos de socio a China. Y yo digo, cambiamos de perro, pero no de collar. El collar sigue siendo el mismo, ¿no? ¿Cuándo vamos a tener un poquito de autonomía, de tomar nuestras propias decisiones sin que nadie influya? Bueno, eso fue la corrupción durante 60, 70, 80 años de historia, quizá más, quizás desde 1810, de nuestra cuna histórica, que venimos cambiando de perro, pero no de collar, ¿no? Eso es mi conclusión, José. Muy bien, Claudio. Una dicotomía, o sea que un comentario que siempre se dice es, cuidado, los chinos te quieren dominar. Estados Unidos siempre dominó. Y una de las realidades es que no debemos tenerle miedo a China. China es un pueblo que tiene más de 6.000 años. En esos más de 6.000 años fueron atacados por todos sus vecinos, por Mongolia, por el Tíbet, por Japón, por todo el mundo le atacó a China en su territorio. Y China prácticamente nunca ocupó un territorio externo. Entonces, ¿por qué vamos a temerle a alguien que por más de 6.000 años nunca se fue a atacarle a los vecinos? O sea que a nosotros tampoco nos va a atacar entonces. En cambio,
Estados Unidos existe hace más de 200 años, 250 años, y sí atacó y ocupó territorios en toda su historia prácticamente. Entonces, ¿cuál es el miedo? O sea que los norteamericanos quieren que le tengamos miedo a China. O sea que mi mensaje nada más es, bueno, aliémonos con China. ¿Y China cuándo empezó a mejorar y a progresar? Justamente lo que yo estaba mencionando. Cuando controlaron la corrupción, le asesinaron, le fusilaron a ministros, a altas autoridades y incrementaron grandemente la educación. O sea que son dos factores, educación y corrupción. Si eso manejamos y enfocamos, no es solamente aumentar el recurso para la educación, sino que el enfoque a la educación. ¿Qué queremos lograr con nuestra educación? Entonces, ahí tendríamos una posibilidad inmensa. En cuanto a población, Estados Unidos tiene 330 millones de habitantes. Latinoamérica tiene 670, un poco más del doble. 660 sería el doble. Y China tiene 1.400, India tiene 1.200. O sea que esos son grandes países. ¿Y por qué no vamos a hablar? Bueno, en el caso de Paraguay, nosotros tenemos que Paraguay es uno de los pocos países que le reconoce a Taiwán como un país. Porque para China Taiwán es un territorio rebelde, una isla rebelde nada más. Y Paraguay, Panamá, creo que tres países de África y Estados Unidos son los que le reconocen a Taiwán como país. Taiwán es un enclave estratégico apoyado y mantenido por Estados Unidos y realmente son trabajadores, son personas excelentes los de Taiwán. Y Taiwán tiene un gran poderío. De todos los cerebros, de todas las computadoras que tenemos, celulares, computadoras, controles, todo eso, el 90% de los microprocesadores fueron fabricados en Taiwán. Anteriormente, en pantallas de cristal líquido también era ese índice. Solamente que ahora en la pantalla de cristal líquido ahora bajaron porque otras tecnologías sí también pueden producir la misma calidad. Pero en cuanto a tecnología de microprocesadores, de transistores, Taiwán sigue llevando la cabeza. Y Paraguay no puede relacionarse con China comunista porque tiene un acuerdo con Taiwán. Pero ¿por qué Paraguay tiene ese acuerdo y por qué sigue? Porque Taiwán soborna a nuestras autoridades, al presidente, al presidente del Congreso, a todos ellos tienen su cuota de Taiwán seguramente, por lo que tan fanáticos son de Taiwán. Imagínate que te lleguen apenas un $10,000 por mes por apoyarle a Taiwán como país. Y claro, para Taiwán es poca cosa, pero es un enclave estratégico y por eso nosotros no podemos negociar, como país Paraguay no puede negociar con China, pero toda Latinoamérica tendría que negociar abiertamente con China y no tenerle miedo como están queriendo hacernos tener miedo porque China tal cosa, porque China va a controlar tus pensamientos, porque China va... No, China nunca le ocupó ni le sometió a vecinos. Sí fue sometido por Mongolia, sí fue sometido por Japón, por varios países. Ellos entre ellos sí siempre pelearon, adentro, pero afuera no. Entonces no hay que tenerle miedo y tenemos que tener el ejemplo de por qué mejoraron. Otro de los aspectos es cómo China se quiere integrar con el resto y cómo Estados Unidos querían integrarse. En tiempo de John F. Kennedy hubo el proyecto de la ruta latino, ¿cómo se llamaba la ruta que iba de Alaska a Tierra de Fuego? Y esa ruta panamericana, la panamericana nunca lo potenció Estados Unidos porque se iba a relacionar con países pobres y no tuvo interés de apoyar ni hacer nada con esos países. Ellos hubieran tranquilamente establecido un ferrocarril o lo que sea para conectarse con todos los países de Latinoamérica. No, nunca fue ese interés. En cambio ahora China sí está construyendo un ferrocarril que va a llegar de Portugal, o sea que desde Shanghái hasta Portugal, va a cruzar el mundo. Ellos sí se van a relacionar. La vez pasada se fue el presidente chino a Portugal a firmar un convenio de intención de conectarse con ferrocarril. Entonces a todos los países les va a pedir permiso, podemos pasar por tu territorio, estas son las condiciones, no hay problema, nosotros pagamos y esa es la idea, porque China entonces va a distribuir sus productos
y va a ser una influencia inmensa. O sea que algo diferente a lo que era la ruta panamericana de John F. Kennedy, que tenía que relacionarse con países pobres y nunca lo hizo y nunca le importó después a los otros. John F. Kennedy quizá en su inocencia habrá pensado eso, pero después vino la política real de Estados Unidos y dijeron, no, con los pobres nosotros no nos relacionamos. Y entonces prácticamente no existe la ruta panamericana, que podía ser una potencia inmensa para toda Latinoamérica. Pero esos son detalles. El tema principal es no le temamos a China. Y hay que relacionarse. Ustedes que pueden, por lo menos nosotros no podemos acá desde Paraguay. Esto. Muchas gracias, Claudio. Bueno, muy interesantes las observaciones que nos hace Claudio, Rocío y Oscar desde Paraguay, Chile y Argentina. Le agradecemos a Grecia, a quien no le dimos mucha oportunidad de interlocutar con nuestros invitados, pero ella fue la que nos los conectó. Hay que reconocerle ese trabajo de agenda. Y cerramos con el siguiente comentario editorial. América Latina, bueno, y en general el mundo, hoy está de alguna forma polarizado en los ambientes políticos. Pero la polarización de América Latina es una polarización que está muy signada no solo por la ideología de derecha y de izquierda, sino por las emociones, porque somos un continente muy emocional, muy emotivo. Y entonces todas nuestras discusiones dejan lo sustantivo para comenzar o quedarse en lo expresivo. Y allí tenemos un gran talón de Aquiles, porque no solo le pedimos a nuestros políticos que nos hagan creer vía su expresión que están jugando con nuestras intenciones y expectativas más importantes, sino que no les exigimos a esos políticos y a esos dirigentes de las sociedades que demuestren que tienen no solo el conocimiento, sino también la preparación, la intención y la disposición de pensar en lo sustantivo de nuestros países. Y si escuchamos con atención los comentarios de nuestros analistas invitados, la educación vuelve a jugar como el gran pivote, el gran elemento cohesionador, no solo de las nacionalidades, sino, por qué no decir, del subcontinente o del continente. Un país y un continente que no tenga, que no apueste por la educación entendida no como cursitos de medio mes, cositas por allí sin que sea menospreciar de manualidades, educación sistemática que tenga un propósito formativo en el ser humano, que por lo tanto se haga extensivo a la comunidad. En eso invertimos realmente poco y le hemos dejado esto a las llamadas leyes del mercado. Debieran los países, y en eso Argentina nos puede seguir dando un buen ejemplo, debieran los países de jugar a invertir en educación. Alguien me dirá, pero ¿para qué invertir en educación si es que no hay tanto trabajo para tanta gente? No importa. Tenga la seguridad de que un país que eleve el nivel formativo, cultural, tecnológico, científico de su población, aunque en un primer momento tenga gente muy formada, desocupada, va a generar una especie de círculo virtuoso, creativo, que poco a poco va elevando el nivel sociocultural, económico y científico de esa misma población y de esa misma sociedad. Pero si no hacemos eso, si simplemente vamos a quedarnos en que a los políticos les pedimos, bueno, sigan sacando el agua, sigan sacando el hierro, el carbón, el oro, el níquel, el coltán de nuestras entrañas, de nuestras tierras, entonces allí nosotros nos vamos a hacer el harakiri. Y también quiero llamar la atención sobre el mensaje que nos deja Claudio. No le tengamos tanto miedo a China. A lo mejor China es bueno que esté por estos lados. Es una especulación todavía. ¿Por qué? Porque dicen los viejos
es bueno, es mejor ¿cómo es? Es mejor malo conocido que bueno por conocer. En este caso no es tan cierto. Estados Unidos ha tenido 250 años y bueno, por lo menos un siglo y medio de historia con nosotros para ayudarnos a levantarnos como continente. Eso no ha ocurrido. Ha tenido casi 2 siglos para someternos como continente. Habrá que mirar si mirando para otro lado, venga a jugar aquí, el partido nos ayuda por lo menos a equilibrar las cargas con un país, el Coloso del Norte, que a lo mejor ahora comienza a abrir los ojos y a despertar de que era mejor habernos ayudado a desarrollar y no habernos sometido, pero ahora tal vez es un poco tarde y habrá que dejar que China venga a ver si con ellos podemos hacer mejores desarrollos de infraestructura, mejores desarrollos de conocimiento, de ciencia y tecnología y por sobre todo invertir en formación, en educar a nuestros pueblos. Ahí quizás está el desafío para combatir la corrupción y combatir una clase política cada vez más mediocre, cada vez más lenta, más timorata, porque ni es estudiosa de la realidad ni está interesada en el futuro de nuestras sociedades. Buenos días. Anhelamos que nuestros hijos cumplan sus sueños y sean exitosos disfrutando cada etapa de su vida. Construye desde ahora un futuro tranquilo con las herramientas que le permitan aprender por sí mismo y desarrollar todas sus capacidades. Tu hijo llegará lejos. Da el primer paso con el método Kumon. Aprovecha matrículas gratis.